Bueno, muy bien. Entonces, acá, hoy vamos a revisar un poquito el tema de la teoría de la modernización. Y es que se supone que un país desarrollado es un país moderno. Se supone que un país que esté en actividad, digamos, económica fuerte, que tenga industrialización, que tenga un buen manejo de los recursos económicos, en la medida en que establezca una economía sostenible, en la medida en que exista la posibilidad de tener acceso a la educación para todo el mundo, que se respete la vida, que se respete a los niños, que se respete a las mujeres, que no existan problemas, eh, digamos, de hacer diferencia de razas, desde que haya inclusión. Es un país que está en vía de desarrollo, pero aparte de eso, pues requiere de algo que se llama modernización. Entonces dice que la modernización es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. Por eso es que Colombia está bastante lejos. Nosotros somos un país netamente agrícola y pecuario. Hemos logrado avanzar en temas industriales, hemos logrado avanzar en innovación, hemos avanzado en el tema de patentes, por eso es que es muy importante la gestión de la universidad desde el punto de vista que todas aquellas carreras que le permitan al país tener procesos de investigación, ahí uno encuentra, por ejemplo, la articulación como con un programa como el que tiene que ver como con ciencias. Conciencias saca a partir de las universidades grupos de investigación que le están haciendo aporte a la nación. Cuando uno logra tener patentes, esas patentes quiere decir que de alguna manera es como el registro civil de mi invención. Y al tener el registro civil de mi invención, quiere decir que yo me guardo ese proceso. Obviamente eso juega con todo el tema, digamos, como político, juega con el tema de desarrollo a nivel nacional. Por ejemplo, si hubiéramos desde las facultades de medicina y específicamente desde grupos de investigación que tengan que ver con inmunología, empezar a trabajar en una vacuna y en tener una patente para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, pues lógico, estamos mostrando un avance científico y un avance tecnológico. Eso es lo que hace que nosotros seamos un país moderno. Pero toca favorecer estos procesos a partir de esos ejercicios que se hacen desde la universidad, desde la empresa, desde las industrias. Entonces, pues nosotros somos una nación creciente, una nación que de alguna manera puede tener unas cifras interesantes en el Producto Interno Bruto, que es el PIB, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son temas netamente económicos que el comunicador debe conocer para darles visualización y para realmente profundizar un poco en lo que estamos haciendo. Entonces, a diferencia del concepto de modernidad, que modernidad es distinto a la modernización, hay un autor que se llama Jacques Derrida, dice que es un estado siempre futuro o porvenir cuyo fin es llegar a la modernidad. Es decir, la modernización es el proceso que se hace de poner a prueba toda la invención del nacional, en este caso de la gente de Colombia o en cada país, de poner a prueba cómo son esas industrias y esas industrias nos van a llevar a un mundo moderno. Esa es la modernidad. O sea, la modernidad es una especie de era, es una especie de estado en el que nosotros tenemos muchos avances, sobre todo de carácter industrial. La teoría de la modernización es una teoría utilizada en el proceso de modernización de las sociedades. Ese proceso de modernización de las sociedades lleva, por ejemplo, a la conectividad, lleva a utilizar plataformas, pero de manera general. No acá como, por ejemplo, algunos yuppies tienen mucha tecnología a su disposición, entonces tienen un celular muy competente, tienen una tableta, un computador de última generación, tienen un internet que vuela y es un internet de 300 megas y resulta que el resto de la humanidad no tiene ni siquiera un coquito
para poderse comunicar, o que estamos en un lugar donde hay inestabilidad, o que estamos en un lugar donde todos tenemos que pagar un internet. Eso debería ser una tarea del Ministerio de las TIC. Debería ser la que garantice la conectividad de todo el mundo. Debería ser que en este momento los niños que están en el campo tuvieran la posibilidad de tener el acceso a sus clases desde el punto de vista virtual. Debería poder llegar a ser que las empresas donde ustedes están trabajando tuvieran tecnología de última generación. Pudiera llegar a ser que el día de ayer, que fue el día del no IVA, en ese día del no IVA, nosotros tuviéramos todas las plataformas tecnológicas funcionando para evitar que cientos de personas hubieran salido a la calle y hubieran tenido el riesgo de contagiarse con el COVID-19. Pero ¿por qué no pasa? Porque las mismas empresas no tienen todas las plataformas, porque a las mismas empresas se les cayeron las plataformas, porque no todo el mundo cuenta con un internet para poder estar conectado. Entonces, de alguna forma, eso es lo que explica el proceso de modernización desde una sociedad moderna. No somos una sociedad moderna. Entonces, aquí está clara la teoría de la modernización desde el punto de vista de las personas. Dice acá, la teoría analiza los factores internos de un país con el supuesto de que con la ayuda de los países tradicionales se puede alcanzar el desarrollo de la misma manera que esos países tienen y que nosotros podríamos llegar a estar como ellos. Entonces, ¿en qué consiste el aporte? Consiste el aporte en que ellos desarrollan, pero como tienen muchos más años, tienen más ventajas sobre nosotros, lo que hacen es apoyarnos. En lo que de pronto no estaría chévere sería la realidad de Colombia. Nosotros hemos tenido apoyo de una potencia mundial como Estados Unidos, por ejemplo, pero hemos tenido apoyo para la guerra. Y la guerra va en contravía de los principios de la modernidad, en contravía de los principios del desarrollo. Es que no debería haber guerra desde ningún punto de vista, no debería haber conflicto armado en ninguna parte. El campo tendría que poder subsistir por sí mismo. El campo debería tener en todos los rincones de Colombia, por muy lejana que fuera la población, la garantía de los servicios públicos domiciliarios, es decir, que tuviera agua, que tuviera gas, que tuviera luz, que no tuviera que estar peleando por si Telecaribe se quedó con la plata, ¿cómo se llama la compañía esta de energía en el norte? Electricaribe. Por si Electricaribe se quedó con los dineros o no se quedó con los dineros del resto del país, y ahora nosotros los colombianos, el resto de los que no estamos en la costa, tenemos de alguna manera que llegar a pagar esa, como por decir, llegar a pagar eso que quedó de hueco fiscal en Electricaribe, y entonces nosotros estamos pagando unos pesos más para tratar de darle la mano a lo que es la generación de energía hacia el norte de Colombia. Entonces todos estamos castigados pagando los pecados de una compañía española que vino acá a tratar de timarnos, a tratar de llevarse la plata que correspondía a las personas que habían aportado sus impuestos y que habían hecho muchas cosas en el norte del país para tener la garantía de una electricidad que llegue a su casa. Aún hay municipios apagados, aún hay gente que tiene veda de un servicio público. Eso no es modernidad, eso no es desarrollo. Por lo tanto, tenemos que apuntarle a los temas que plantea la teoría de la modernización. Obviamente la teoría de la modernización está sujeta a la crítica, y la crítica proviene de las ideologías que hablan acerca de los libres mercados, hablan de las teorías socialistas, hablan de un sistema mundo que es la globalización y la dependencia entre otros, y entonces la globalización es que hay un mundo donde ya a partir de esto, que es una plataforma universal, que ya no sabe uno si el niño que se perdió y uno lo está compartiendo es de Medellín, de Cali, de Bogotá, o es de Yugoslavia, o es de alguna ciudad en Estados Unidos, y uno, bueno, ni idea, y replica la información así a la loca tolondra. No, pues ayúdenme a multiplicar la información de este niño que se perdió. ¿Y cómo corroboramos que de verdad el niño se perdió? Esa tendencia hacia la globalización de la información global, de un mundo global, de un mundo universal a partir de la tecnología,
es una falsa, digamos, teoría, pero también es una falsa propuesta que critican mucho los que están planteados en teorías como la teoría marxista de la economía. La teoría marxista de la economía es que lo que alcanza a recibir un país lo comparte con sus nacionales y no debería tener ningún costo. Claro, la filosofía es buena. El problema es cómo hacemos ese proceso. El problema es cómo hablamos de pensamientos socialistas, y en esto pues voy a hacer desde mi punto de vista y desde mi conocimiento y desde mi crítica un planteamiento como el señor Petro, por ejemplo, hace una crítica a cómo se manejan las finanzas por un contendor político, cómo manejan las ideas los contendores políticos. Y él habla de la pobreza en Colombia y habla de un pluralismo social, pero uno le ve una chaqueta con un símbolo acá de la marca Lacoste, con un concepto de marca de Lacoste, y los celulares que usa, y los relojes que usa, y los zapatos que usa, y el lugar donde vive. El día que todos utilicemos las marcas que él utiliza, el día que vivamos en las casas que él tiene, en los barrios donde él reside, en el número de propiedades que él tiene, ese día podríamos hablar de igualdad social, si es verdad que existe un planteamiento de igualdad social. Entonces, a eso se refiere un poquito la crítica, y la crítica es dura con los procesos, pero es que no es solamente criticar, es hacer, es apoyar, es mirar que todo el mundo esté en igualdad de condición, porque la igualdad de condición no implica llevar a un pensamiento socialista. La igualdad de condición implica que todo el mundo vive bien, que hay una calidad de vida. Y cuando nosotros decíamos ¿cuál es la definición del desarrollo? Encontrábamos que en la definición del desarrollo hay una base de igualdad, es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Eso es desarrollo. Entonces, cuando esa realidad sea nacional, cuando esa realidad sea universal, podríamos hablar de desarrollo sostenible. Muy bien, también dice que no solo se hace hincapié en el proceso de cambio, sino también en las respuestas a ese cambio, y se analizan las dinámicas internas para ver que las estructuras sociales y culturales estén realmente adoptando esas nuevas tecnologías. Eso quiere decir que todo el mundo tiene acceso a una infraestructura que el país ha determinado, a una infraestructura que el país ha puesto para que realmente las cosas se den. Entonces, en esta teoría de la modernización, normalmente estamos hablando de cambio, no solamente de cambio industrial, sino estamos hablando de cambio a nivel de las personas, de mejor nivel de vida, de acceso todos a tecnología, de todos accesando a la educación, que no tendríamos por qué estar preocupados por pagar el módulo y tener que trabajar por pagar el módulo. La plata sería para otra cosa, porque el Estado nos provee esa educación y es una educación de acceso libre. Ahora, si yo ya quiero hacer maestrías y doctorados y postdoctorados, pues claro, tengo que pagar por ello. Pero que la población de un país llegue a un punto de conocimiento, todos por igual, no como existe en este momento en el campo, que en el campo la gente no tiene acceso a la educación, y entonces la vida laboral empieza muy temprano. La vida laboral empieza cuando los niños tienen algo así, más o menos 8 o 10 años, si no es que lo empiezan a hacer antes, y empiezan a trabajar en el campo. Y entonces no tienen la posibilidad de ir a una escuela rural, y en la escuela rural no aprenden todas las técnicas que podrían desarrollar para hacer su campo mucho más productivo. Entonces, estas teorías nos llevan a cuestionarnos. Esto es lo que normalmente como comunicadores sociales deberíamos estar buscando, temas de investigación para poder apoyar esta situación. Eh, a veces surgen noticias, y entonces noticias como esta. Y dice, como un compromiso real y fehaciente, calificó el presidente Duque pactos que suscribieron los gremios de la producción y el gobierno para generar más de 1 millón de empleos en el país. Esto no lo estoy diciendo ahorita en este momento, es una noticia cualquiera que nosotros estaríamos trabajando, y pertenece al Foro Económico Mundial. Fue cuando el presidente Duque estuvo visitando el Foro Económico Mundial y tuvo una intervención. Y entonces uno analiza y dice, generar más de 1 millón de empleos en el país.
Obviamente esto es antes de la contingencia del COVID que ha dejado a muchas personas sin empleo. ¿Dónde podríamos estar haciendo nosotros análisis? ¿Cuál ha sido la contingencia mundial del COVID? ¿Cómo es ese impacto? ¿Cómo es el impacto del COVID en Colombia? ¿Cuánta gente se ha quedado sin empleo? ¿Cuántas posibilidades de recuperar el empleo hay en Colombia? Ahí estarían las informaciones de un comunicador para el desarrollo. Entonces, fíjense en las palabras del presidente, que podría decirlas hoy si no tuviéramos la contingencia que estamos planteando. Dice, ustedes hoy no están firmando solamente un pacto simbólico, están haciendo un compromiso real, fehaciente, que involucra a 10 sectores que se suman a 12 sectores que ya habían suscrito estos pactos, expresó el mandatario durante la firma de 10 nuevos pactos por el crecimiento y la generación de empleo que se realizó en el Teatro Colón de Bogotá. Añadió, son 22 sectores en un pacto nacional para generar más de 1 millón de empleos, para aportar más de 56 billones de pesos al crecimiento de la economía y para irrigar estos beneficios a toda la ciudad. Muy bien, eso fue el año pasado. Si nosotros somos justos con lo que él dice en este momento, antes del COVID, en cuánto había crecido la tasa de empleo en el país, no había logrado generar 1 millón de empleos. Si ustedes revisan el histórico de empleos en Colombia, revisan las cifras del DANE, ven que nosotros nos estancamos y que por lo general cada vez hay más desempleo. Entonces, eso es lo que el comunicador debería hacer para darle visualización a los problemas económicos del país. No tomar el boletín de prensa que dice esto, sino ir a las cifras reales, que se vaya al DANE y mire el porcentaje de empleo por ciudad, que mire los estudios de crecimiento a nivel de empleo por región y contraste la información que suministra el gobierno nacional, donde dice que de alguna manera logró tener más de 1 millón de empleos del año pasado a esta fecha, cuando ya pues transcurrió una buena parte. Entonces uno guarda de manera práctica. Profe, buenos días. Hola, buenas, buenas. ¿Quién llegó por ahí? Profe María Paula, es que hasta ahora pude conectarme, pero Hola, María Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? bien, sí, señora. Bueno, Chinita, bienvenida entonces. Gracias. Entonces lo que uno tiene que tener es como una agenda y a uno le sirven los comunicados para empezar a hacer investigación. ¿Y cómo sería metodológicamente el trabajo de un periodista, de un comunicador social que estaría involucrado en temas de desarrollo? Se guarda esto y dice, bueno, después del anuncio en tal fecha, en el año 2019, donde se dice que en un año vamos a crecer en empleos en tal número, yo espero a que pasen las cosas. Esa es la diferencia con el periodismo inmediatista. El periodismo inmediatista estaría reflejando esta noticia y ya, sale para pintura, ya publiqué, ya alimenté mi medio, ya listo. No, el periodismo para el desarrollo, la comunicación para el desarrollo implicaría que yo tomo esta noticia y la dejo ahí y empiezo a revisar tranquilamente, tranquilamente, qué pasó al mes siguiente, qué pasó a los 2 meses, qué pasó a los 6 meses. Cumplimos un año y revisamos las cifras y ahí es donde empezamos a mandar la información totalmente sustentada. Entonces, nuestros derechos constitucionales de haber obtenido esos permisos para acceder a la información que es de origen público, pero de carácter general. Cuando me refiero a origen público es porque pertenecen a los establecimientos públicos, es decir, a las empresas del país, a las organizaciones del país, a los ministerios, a los funcionarios que trabajan desde la rama legislativa y desde la rama ejecutiva para el país. ¿Qué pasó? ¿Hicieron algo los legislativos? ¿Los proyectos de ley los trabajaron para apoyar eso que está diciendo el presidente o le cerraron las puertas? Como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el Congreso cuando el presidente Duque habló de que se necesitaba, eso fue muy recién posesionado el presidente,
Él dice, tenemos que hacer una reforma tributaria. Y en la reforma tributaria está planteando de alguna manera que todos los planes de gobierno que él quería implementar, que tocan a la población desde el punto de vista financiero, no eran posibles, porque al entrar a trabajar con los dineros que ya tenía el Estado, se había dado cuenta que el presidente saliente anterior había dejado sin fondos cada uno de esos fuentes de ingreso. Y entonces, ¿qué iba a pasar con Familias en Acción? ¿Qué iba a pasar con esos dineros que el gobierno necesitaba? Y por eso es que en la reforma tributaria dice, sí, yo había dicho que no tenía la creación de impuestos en mi mente y ahora sí voy a tener que hacer la creación de impuestos, pero esa creación de impuestos va a tocar la gran industria y esa va a tocar la gente que gana más de 20 millones de pesos al año y va a tocar la gente que tiene más de 900 millones de pesos en bienes, es decir, en inmuebles, o sea, en casas, fincas, carros, apartamentos, todo lo que sea un bien inmueble. Y entonces todo el mundo empezó a levantarse y el primero que se levantó fue el Congreso de la República y dijo, no, pues entonces ahora la oposición, ven, Duque es un mentiroso. Y entonces, ¿con qué vamos a sacar adelante los proyectos sociales? Si no hay plata, pues toca que los grandes tributen. Ah, no, eso sí ya no. Toca que los señores del Congreso se bajen el sueldo. Ay, no, pero eso sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se van a bajar el sueldo? Toca que la gente que está sacándole mucho provecho a esto de los ingresos aporte un mayor valor a nivel de impuestos. No, entonces la reforma tributaria, eso va a acabar con la clase económicamente menos pudiente, no es con los estratos medios, solamente es con los estratos bajos. Y entonces, ¿qué produjo? Un proceso de desinformación donde toda la prensa empieza a apoyar y a decir, no, pero al fin y al cabo, ¿cómo así? Si es que los que van a terminar pagando esas platas son estratos bajos, medios y nada más. Y desinformaron a la población. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con la falta de responsabilidad del medio de comunicación. De la misma manera, como por ejemplo decir que es que en medio de las protestas de noviembre del año anterior, no, tenemos que hacer una reforma constitucional. Así, ¿con base en qué? ¿Tú eres constitucionalista? No, yo no conozco temas de constitución, pero hay que reformar la constitución. No, las cosas no son así. Las cosas son fruto de una investigación. Las cosas son fruto de haberle hecho proceso de investigación, de haber pedido a las entidades los documentos que nosotros necesitábamos para saber si eso realmente estaba pasando o no estaba pasando. Entonces ahí es donde el periodismo para el desarrollo, la comunicación para el desarrollo cambia sustancialmente desde su visión. ¿Me han entendido este planteamiento? Ahora sí entienden por qué es que es diferente, no es inmediatista, no agarra la noticia de una, ni se vale tampoco, por ejemplo, de un boletín de prensa que emane el gobierno. No, esto lo hizo hace un año. Yo quiero ver qué pasó. ¿Qué pasó? Lástima de la contingencia del COVID porque eso nos hace hacer una lectura diferente. Porque si no, nuestro trabajo hubiera sido en este momento verificar desde que el presidente Duque dice esto en el Foro Económico Mundial, ¿qué ha pasado? ¿Hemos crecido? ¿No hemos crecido? La opción de tener trabajo ha involucionado, es decir, nos hemos devuelto de manera tal que ya ni siquiera el número de empleos que teníamos en ese momento cuando el presidente Duque dice eso era el que era. ¿Me entienden cómo es ese periodismo para el desarrollo? Sí, sí. Quisiera tener sus opiniones. Por ejemplo, Julito, ¿qué opinas acerca de esto, de esa comunicación para el desarrollo que es mucho más elaborada y profunda? Sí, se hace un seguimiento, un análisis, pero con esto de la crisis, la pandemia, cualquier cosa de desempleo, todo le van a checar la culpa a la pandemia. Ahí se Sí. pueden escudar el gobierno en esto. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien tiene alguna opinión? Lady, por ejemplo, ¿qué opinas? Pues, profe, yo opino que es muy interesante porque pues ya, digamos, nos dice como otra perspectiva. Es otra cosa diferente. Alexandra, ¿qué opinas? Sí,
profe, no la puedo escuchar muy bien porque estoy trabajando. Ah, ok, bueno, listo. María Qué Paula, pena. no, tranquila, no hay problema, María Paula. Profe, pues realmente sí nos muestra realidades que nosotros nunca pues como por encima nos damos cuenta. Lo que siempre hacemos es basarnos en la información de los medios y no vamos más a fondo y los medios siempre nos ocultan muchas cosas, entonces son realidades que nosotros como futuros periodistas o comunicadores pues tenemos que no creer pues en las primeras cosas, sino que pues investigar más, llegar a fondo, como no quedarnos con solo la información, la primera que nos dan y así mismo poder manejar muchos de los temas. Bueno, muy bien. Quiero leerlos esto. Dice, el jefe de Estado dijo que el gobierno valora este esfuerzo de los gremios y aseguró que Colombia una vez más se sitúa en el campo de las instituciones porque al sector privado se le considera una institución. Y quiero que quede claro que ningún país progresa si no progresa su sector privado, micro, pequeño, mediano y grande. Entonces habla de los retos del empleo. Dice, el presidente reconoció que existen muchos retos en materia laboral, tema del cual dijo ha tenido un proceso de deterioro desde el año 2015. Habría que ver si es así, entonces analizar las cifras desde el 2015 hasta el momento donde él está hablando, que es el año 2019, 4 años de análisis, donde sin lugar a dudas hay que reconocer que la demanda por empleo también ha encontrado retos en los choques migratorios. Ahí está hablando de la situación con Venezuela. Hace tanto, 18 meses, cuando empezó nuestro gobierno, dijimos que las tasas efectivas de tributación para el sector privado no iban de la mano con nuestros deseos de productividad y de competitividad. Entonces nos ofrece un rango de análisis diferente y son las tasas de tributación. Vamos a ver cómo evolucionaron en ese momento. Digamos, pongamos un inicio de análisis desde el 2015. Vemos cómo están en el 2019 y nosotros analizamos hasta el 2000, hasta el 2020, sin COVID, claro está. ¿Qué ha pasado con la tributación? ¿Y la tributación sí ha sido bien empleada o ha sido para que algunos inventen contratos y exista más corrupción en Colombia y esa tributación sirva para que el bolsillo de algunos engorde y no necesariamente el bolsillo del país? Ese es el periodismo de investigación. Esa es la comunicación para el desarrollo, que implica nutrirse, implica investigar, implica mirar hacia atrás. No importa que estamos trabajando para engordar la vaca, no importa. Eso es cuando uno empieza a darle a un marranito comida y lo encuentra flaco y de ahí en adelante le da al chanchito comida y le da comida y le da comida hasta el que llega a estar bien gordito. Ese es el proceso que nosotros hacemos a nivel de investigación cuando hablamos de comunicación para el desarrollo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial productora de bienes y servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado. Este ministerio es el que produce la mayor cantidad de noticias y temas, porque a él es al que se le atribuye toda la responsabilidad del desarrollo en nuestro país. Nosotros antes lo llamábamos Ministerio de Desarrollo Económico, ahora ese ministerio se llama diferente, es el Ministerio de Comercio. Entonces, por eso digo acá, léase Ministerio de Comercio. Si nosotros queremos entrar en temas de investigación, por ejemplo, habría que pensar a partir de este COVID que una de las industrias que ha sido más tocada por el tema del COVID-19 es la industria hotelera. ¿Qué va a pasar con el turismo? Y es que el turismo trae una condición que no trae otras actividades económicas, y es que trae divisas para el país. Independientemente a lo que pudiera ser la exportación, el número de exportadores es menor al número de posibles turistas que pueden llegar a Colombia. Obviamente,
si estamos hablando de no sé cuántas cargas de café a nivel de exportación o de azúcar o de cualquier producto que pueda ser exportable desde Colombia, porque el turismo se da en economía individual. Entonces, esos dineros que nosotros vemos que llegan del turismo, en medio de todo no hay que desestimarlos. Y cuando miramos cifras del Ministerio de Comercio, estamos pensando en qué le está pasando a Cartagena, por ejemplo, qué le está pasando a Santa Marta, qué le pasa al eje cafetero, qué le pasa a Bogotá, que se convirtió en destino turístico de Colombia. Entonces, el turismo no es solo porque sí, hay un montón de personas que vienen y se gastan los dólares, los euros acá en Colombia. No, eso mueve la economía tremendamente, porque esta gente va a comer. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que Bogotá es un destino gastronómico en el mundo. Esas zonas que nosotros tenemos, por ejemplo, la zona histórica de La Candelaria, la zona G en Bogotá, que es un destino gastronómico, agrupa una serie de restaurantes y esos restaurantes permanentemente están atendiendo un número importante de personas que vienen del exterior, ¿sí? Mueven la industria hotelera. Al mover la industria hotelera, de alguna forma, también están moviendo el ingreso de divisas al país. Entonces, eso es un sector muy importante, paralelo a lo que es el tema de las importaciones y el tema de las exportaciones. Entonces, ¿en dónde está la mayor cantidad de noticias y el grueso de la información para el desarrollo del país? Bueno, aparte de la actividad industrial, ahí en el Ministerio de Comercio. Entonces, ya van sabiendo, ubicándose dónde están las fuentes para poder trabajar en comunicación para el desarrollo. Muy importante el Ministerio de las Tecnologías TIC. ¿Por qué? Según la ley 1341 de TIC, esta es la unidad del gobierno que se encarga de diseñar, adoptar políticas, planes y programas para que las tecnologías de la información y las comunicaciones lleguen a los colombianos. Entonces, esa infraestructura que el país necesita, yo creo que ustedes han oído hablar muchísimo que estamos en la generación de vías 4G, ¿cierto? Y es infraestructura terrestre, pero ¿por qué es 4G? Porque es que tienen una serie de diferencias con las carreteras normales de Colombia. Tienen conectividad a Internet todo el tiempo, tienen apoyo a partir de Internet, tienen una cantidad de postes al lado donde si yo quiero llamar porque estoy varada, hay una forma de tener cobertura desde la llamada y eso ocurre, por ejemplo, en algunas vías de Antioquia, en algunas vías del Valle. Ellos son, y el eje cafetero, ellos son muy, pero muy desarrollados en el tema de infraestructura vial. Pero no solamente es eso, son los túneles, son los puntos de conectividad, donde va uno por la carretera y le dicen, esta vía está monitoreada y desde su celular marque el numeral no sé qué para que pueda tener acceso a un servicio, a un carro taller, a un apoyo en caso de un accidente. Cuando uno se mete a una carretera que va de San Alberto hasta algún punto, por ejemplo, Codazzi en el Cesar. ¿Quiénes han viajado por tierra hasta la costa? ¿Alguno ha tenido la posibilidad de hacer ese recorrido? No. ¿No? Bueno, pues, Profe, yo sí, ¿sí? Y sí. cuenta, ¿pasaste por ese pedazo? Por ejemplo, ¿te fuiste por la carretera antigua o por la carretera nueva? Profe, la ¿Te fuiste verdad por el Magdalena Medio? me dio por dos lados. Ok, Me dio por Dorada por y me dio sí, por Bogotá. correcto. Cuéntanos, a partir de que ya uno sale, digamos, tocando el departamento del Cesar, ¿qué pasa en esas carreteras? Pero ¿qué ¿Qué pasa? recuerdas? ¿En qué sentido?
¿Qué recuerdas de las carreteras? O sea, es fácil estar conectado con el celular, las carreteras son, mejor dicho, está uno en medio de la No, nada. profe, no, cero señal, toca esperar a llegar a un pueblo y eso, mejor dicho, como que llega un mensaje cada 8.000 horas, o sea, toda la carretera, cero señal, cero, cero, cero. O sea, tiene uno que tener, no sé, un plan muy grande como para que le logre coger las llamadas, cero. Todo es muy mala la señal, malísimo. Claro. Gracias por tu participación. Adicionalmente, nosotros en Colombia tenemos una geografía muy difícil. Es una geografía de montaña, es una geografía donde a veces la carretera va pegadita a la montaña y al lado del abismo y uno, pues, mejor dicho, conectarse por ahí, eso es un imposible. Pero es que no es imposible, es que si el país tuviera realmente un cubrimiento nacional, nosotros estaríamos conectados de un sistema a otro y ese iría realmente haciendo el papel del rompemuros que aquí no me funcionó, que estaría logrando conectividad y pasaría uno de una antena a la otra, de una antena a la otra, y eso es desarrollo vial. Eso es desarrollo a nivel de conectividad, pero obviamente pues si eso no pasa, si no pasa lo otro y es que todos los municipios tengan una buena señal de internet, pues mucho menos lo segundo, ¿no? Entonces, al Ministerio de las Tecnologías les corresponde apoyar unos procesos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hemos tenido noticias donde dice el Ministerio de las TIC lo que ha hecho es entregar una cantidad de tabletas para favorecer a los niños en los diferentes puntos de Colombia para que tengan acceso a la virtualidad y esas tabletas y computadores les ayuden en sus procesos de clase. Y es que cada vez es más difícil que la gente tenga una cantidad de enciclopedias en su casa y que tenga bibliotecas que son con libro. Es muy difícil ya eso. Yo creo que ustedes oyeron a un señor que por la costa iba con el biblioburro, que él llevaba una cantidad de libritos colgados a la silla de un burrito y él caminaba y llegaba a los lugares más recónditos de la costa y eso era en el departamento del Atlántico, y llegaba con los libros y los niños eran felices viendo las imágenes de los libros y entonces alguien les contaba un cuento y el señor pasaba un rato con los niños, recogía sus libros y volvía y los montaba al burro y se iba caminando hasta otro pueblito y allá nuevamente llegaba el burro. ¿Estamos en la vía de la modernización? Yo creo que no. Esa historia del biblioburro todavía sucede. ¿Y sucede por qué? Porque es que no tenemos bibliotecas de papel, mucho menos bibliotecas virtuales. Cuando ustedes van a buscar información acerca de un tema, ¿a dónde van? Pues al Internet, ¿cierto? A San Google. Y en San Google buscan la información, pero eso no lo tiene la mayor cantidad de gente en el país. Entonces toca que esos planes y proyectos del ministerio se proyecten y se multipliquen en muchas regiones de Colombia. Por lo tanto, la función de ese ministerio, como dice ahí, está en incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y la comunicación y a sus beneficiarios. Entonces, como función que tiene el Ministerio de las TIC, diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social, político de la nación y elevar el bienestar de los colombianos. Entonces, ¿eso está pasando? No está pasando. Y dentro de esa infraestructura que se necesita para el país está la que transmite información. ¿Y quiénes son los que transmiten información? Los medios de comunicación masivos o alternativos. Si yo realmente estoy haciendo un trabajo serio para el desarrollo, estoy contando cosas que para la población debe ser importante conocer. Pero si no tengo la infraestructura a nivel de conectividad desde el punto de vista de la internet y desde el punto de vista de la conexión, por ejemplo, hay lugares que todavía no tienen televisión, entonces el medio radial es el que más favorece, por eso es que la radio es el escenario primordial para la comunicación
comunitaria, para que las comunidades de una u otra manera estén informadas entre ellos y que ellos puedan darle visualización a sus problemas. Entonces, es importante que estas cosas ocurran para trabajar en temas de desarrollo. Otra situación que tiene el Ministerio de las TIC es promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte al desarrollo social, económico y político de la nación. Tenemos que impulsar, a partir del Ministerio de las TIC, el desarrollo y fortalecimiento del sector de tecnologías de la información, promover la investigación, promover la innovación, buscando competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. Entonces ya tenemos dos ministerios, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de las TIC. La última condición que tiene el Ministerio de las TIC es definir la política y ejercer la gestión de planeación y administración del espectro radioeléctrico de los servicios postales relacionados con excepción de lo que expresamente determine la ley. Siempre las leyes tienen las excepciones, o sea, la ley funciona en tal sentido con excepción de, en este caso, para que nosotros tengamos la posibilidad de crear medios de comunicación a partir de lo masivo, a partir de lo virtual y alternativo. Estos servicios los provee a nivel de infraestructura el Ministerio de las TIC. Por lo tanto, para nosotros, los comunicadores, el Ministerio de las TIC es sumamente importante. Entonces, uno de los problemas que a nivel mundial tenemos en este momento es esa pelea que hay entre China y Estados Unidos tratando de buscar quién se va a quedar con la tecnología 5G. Recuerdan que hubo inconvenientes y pues prácticamente como disputas y condiciones ahí como medio raras con respecto a Huawei, ¿verdad? Y entonces el señor Trump le cerró la puerta a Huawei en Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que le cierra la puerta a Huawei en Estados Unidos? Alguien que me cuente qué puede pensar acerca de eso. Profe, ¿porque le puede hacer competencia? Claro, total. ¿Y la competencia va directamente con quién? Con Apple. Y como Estados Unidos es territorio Apple. Pero ellos se lo han buscado por mandar a hacer las cosas en China. Todo eso sí es culpa. Están tratando de separarse de China. Profe, también por eso hubo la demanda con Google y Android. Entre Apple y Android. Entonces que ya no podía usar Google y que entonces ese fue el problema que ellos tuvieron. Sí. Por Apple. Por Apple. Les quitaron un servicio. Sí, te alcanzo a entender. Pues sí, la situación es que ambos están trabajando, ambas marcas y ambas naciones, tanto China como Estados Unidos, están tratando de trabajar en la tecnología 5G. Y dicen que el que desarrolle la tecnología 5G durante mucho rato va a ser el dueño del mundo. Entonces el señor Trump dijo, uy, no, pero yo qué voy a dejar a Huawei si Huawei me está ganando una cantidad de mercado a nivel mundial. Se me está metiendo en el rancho y la gente en Estados Unidos está desplazando a Apple por Huawei y entonces yo no lo voy a dejar porque lo que necesito es darle impulso a mis marcas, a mis nacionales y entonces hay que fortalecer el desarrollo de Apple. Entonces no más Huawei. Y les cierra la puerta sin darse cuenta que la parte de muchas piezas manufacturadas por Huawei son las que utiliza Apple en su desarrollo tecnológico. Y empieza a generar una serie de inconvenientes. Desde ahí tenemos problemas entre Estados Unidos y China. Hasta el punto, pues, ahorita del COVID-19, que yo realmente
Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que de pronto este virus no fue un virus biológico, natural, y no hay un tal murciélago metido entre una sopa, porque nunca han hablado del paciente cero. Nunca dijeron si el paciente cero lo habían identificado, nunca dijeron si el paciente cero se había muerto, nunca dijeron absolutamente nada del paciente cero. Hay muchos pacientes ceros en los países. ¿Sí? Cuando vinieron acá por primera vez o un colombiano por primera vez se contagió y contagió a los otros y empezamos en esta cadena y así poco a poco en todos los países del mundo. Ninguno se ha salvado al COVID-19. Nosotros tenemos regiones en Colombia, zonas en Colombia muy pocas, como 800 o 900 municipios que están libres de COVID. Pero ¿cuántos municipios tiene el país? Pero el tema no es ese, el tema es cómo empezó a desarrollarse este virus. ¿Realmente fue un virus de laboratorio? ¿Quién le mandó el virus a quién? ¿Se lo mandó a Estados Unidos a China o China quería mandarle el virus a Estados Unidos? El que saque la vacuna podría tener un poquito el tema de cómo llevar la delantera en la investigación. ¿Por qué el señor Trump se despreocupó de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con la evolución del virus? Porque tal vez dijo, yo acá soy muy fuerte, a mí no me entra ni siquiera el COVID. Y uno analiza esas informaciones y esas respuestas cada vez que han dicho que él tiene COVID o que se cuida del COVID, las peleas contra el interferón, mandó a tomar interferón a mucha gente, donde realmente el interferón pues sí puede controlar las enfermedades, los síntomas, básicamente, no las enfermedades, los síntomas que trae el COVID-19, pero tiene unas implicaciones en el sistema renal de las personas bastante fuerte, entonces no es como la vía, como de manera irresponsable empieza a hacer una cantidad de planteamientos. Eso también es de análisis y estudio. Y ahí tenemos nosotros una pelea eterna entre China y entre Estados Unidos. ¿Quién sabe qué habrá por debajo de todo eso? Y también quién sabe si ellos son amigos internamente o no y le están mostrando al mundo pues que son enemigos. Yo en la política internacional yo no creo y no creo en esas peleas y no creo en, o sea, hay líderes mundiales que son sumamente polémicos y que tienen una forma de ser muy particular. Este Kim Jong-un tiene una forma de ser también muy particular. El presidente ruso es también muy particular, muy callado, muy solo, pero ellos a nivel económico se tienen un guardado ahí que yo no conozco, pero a mí me late que ahí hay cosas interesantes que analizar. Bueno, en fin, para cerrar este capítulo, entonces encontramos que el Ministerio del Desarrollo, el Ministerio de las TIC, y habíamos visto que para tener desarrollo en un país era necesario tener educación, tener salud, tener igualdad, tener un cuidado por la naturaleza, los recursos, tener accesibilidad a Internet. Bueno, tantas cosas que planteamos en qué condiciones se necesitaban para ser un país desarrollado. Pero ¿de qué depende el desarrollo o crecimiento de un país? Entonces, hay una cifra que para nosotros es importantísima y que un comunicador para el desarrollo debe manejar con habilidad. Y se llama el crecimiento económico planteado en términos de PIB. Sí lo han oído mencionar, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto lo que hace es ver el número de pobladores versus su economía, cómo está funcionando. Entonces, cómo crece, cómo se vuelve más sólido, cómo el ingreso per cápita sirve para establecer comparaciones entre los países. ¿Por qué un país con un PIB fuerte puede compararse con uno que tiene un PIB muy cuestionado? Y ahí entra el tema de la deuda pública, por ejemplo, porque es que los países se van endeudando. ¿Quién era el que iba a averiguar? Creo que era Daniel que iba a investigar
¿A quién se le debía la plata y cómo era que se manejaba el endeudamiento de Colombia? La deuda externa de Colombia, ¿cómo era que se iba a manejar? Eso siempre se le debe es a un banco algo, ¿no? Como Argentina, algo. Siempre le está debiendo a un banco, ¿cómo se llama? A un banco internacional. Sí, es. Exactamente. Entonces, bueno, aquí ya tenemos algunos temas sobre los que van a escribir. Le había enviado el mensaje a Sebastián que por favor me escribiera acerca de, pues mientras todos ingresaban, estuve un rato acá con Daniel y Sebastián ya está ahí. La misión de Sebastián es hacer un artículo que diga qué son los ODS, que explique qué son los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando, cierto, Sebastián? ¿Sebastián? ¿Y Daniel está ahí? Oh my gosh. Oh my gosh. Quedaron dormidos, profe. Sí, ¿Cómo, profe? hola. ¿Qué pasó? Hola, Daniel. Su merced habló con No, profe, Sebastián. no tienen buena señal. Sí, señora, pero pues no me ha respondido nada. Ah, caramba, bueno, y yo lo veía como medio conectado ahí, no sé qué le pasa. Bueno, entonces, él tiene la misión de los ODS, explicar en qué consisten. Su merced lindo, Daniel, su merced tiene que escribir sobre ese tema que teníamos ya planteado, viejito, y es en qué consiste la deuda externa de Colombia y a quién se le paga, ¿cierto? ¿Ya la tienes? No, hoy estamos graves. Listo, profe, ya. Bueno, listo. María Paula me va a escribir un artículo Sí, señora. que hable sobre infraestructura vial en Colombia. Sí. Y el desarrollo de esas tecnologías viales. Profe, es que un escrito tipo, espere, y en Tipo desarrollo ensayo, lo que de quieras. tecnología Maneja, viales, no, ¿sí? no puedes manejar noticia porque no es noticia. Tú mirarás si haces crónica, si haces reportaje o si escribes un ensayo. Me parecería que el ensayo sería la Listo, forma profe. más correcta. Y ahí poco a poco Sí, pues, con eso nos vamos haciendo a artículos que vamos a escribir. Muy bien. Entonces dice, el crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el Producto Interno Bruto por persona de un país o una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es medirlo de forma anual para comparar cómo ha crecido y no hacerlo como una visión individual de cada año. Hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países, porque si nos limitáramos a la renta total o el Producto Interno Bruto en su conjunto, entonces resultaría que China es el país más rico del mundo, no porque sus habitantes sean ricos, sino porque son muchos. Entonces eso nos da una visión. ¿Qué es el PIB? ¿Sí? Es una medición, pero normalmente se utiliza la medición para hacer comparación entre las fortalezas económicas de cada país. Entonces, las personas tienen un ingreso promedio. Ese ingreso promedio en Estados Unidos es diferente al ingreso promedio de las personas en Rusia, al ingreso de las personas en Venezuela, al ingreso de las personas en Colombia.
Y cuando yo multiplico el número de habitantes, es decir, 47 punto tanto millones de personas que tienen un promedio de ingreso de 700.000 pesos, pues ahí ya estoy viendo que 700.000 pesos, ¿cuántos dólares vienen a ser? Es que no alcanza a ser ni, a ver, estamos a 700.000 dividido, ¿a cuánto es que está el dólar? ¿Como 4.000? No, 3.700 ya. 3.700. Sí. Ok, entonces 189 dólares una persona al mes. Yo creo que ustedes han oído la referencia de cuánto se gana al mes una persona en Venezuela, porque ellos tienen, cuando les parece, una economía dolarizada. ¿Cuánto es el promedio de ingreso de una persona en Estados Unidos? Entonces, el promedio de ingreso de una persona en Estados Unidos, ellos tienen una medición diferente porque ellos trabajan por horas. Entonces, la remuneración, hay muchos que ganan, por ejemplo, y un tema de ingreso al año. Entonces dicen, yo tengo un promedio de $50.000 al año. $50.000 al año dividido 12 quiere decir que se ganan $4.166 al mes. Esto dividido por ¿cuánto es que está? ¿3.700? 1.750. Uy, no, ni les digo. Comparen con Colombia que son 180 y pico. Entonces, tenaz. Julito, su merced me va a hablar exactamente de eso. O sea, va a escribir un artículo donde se hable del PIB, ¿sí? Que su merced explique qué es el Producto Interno Bruto y me busque relaciones entre remuneración de las personas en distintos países. Su merced escogerá, pero me incluye a Colombia en uno de esos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, ahí poco a poco iremos aprendiendo de temas que están relacionados. Entonces, ¿qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es una medida del valor de la actividad económica de un país. Básicamente calcula cuál fue la producción de bienes y servicios que hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre, en un año y en las fronteras de un país. Entonces uno compara cómo se está comportando esa producción. Lógico que los que tienen una industrialización tienen mejores productos internos brutos que un país que no lo tiene, como el nuestro, que proviene de una economía agrícola y pecuaria con una incipiente o naciente industria. Entonces, ese Producto Interno Bruto es necesario entenderlo, porque esas son muchas de las explicaciones de si los países son pobres o no son pobres. Cuando se habla de comunicación para el desarrollo, estamos apuntando a que nuestra gestión, que debe ser conocida por toda la gente del país, debe dar explicaciones específicas de cómo estamos económicamente y que además el lenguaje sea asequible a todas las personas. ¿Cómo estamos a nivel de acceso a la educación? ¿Cómo es nuestro salario mínimo? ¿Cómo está funcionando la industria? ¿Cómo está funcionando la producción? ¿Qué pasa con el café? ¿Cuál es el valor del café? ¿Cuál es el valor? ¿Qué producto es el que nosotros estamos exportando? Es que no estamos exportando reinas de belleza, no estamos exportando cirugías estéticas, no estamos importando pacientes para cirugías estéticas. ¿Sí se dan cuenta cómo la prensa en Colombia se emboba con cualquier tema? Y entonces dicen, ay, sí, destino turístico Colombia, porque es que en el Valle y en Medellín, o sea, en Cali y en Medellín, hacen las operaciones más espectaculares y entonces dejan a las viejas perfectas y entonces tienen boobies, tienen cola, tienen un abdomen plano, los hombres también se pueden hacer cirugía y entonces estamos en la banalidad de la banalidad
Y de lo grueso, de lo importante económicamente para un país, ni hablamos porque no sabemos. Y es que no, pero que si a mí nunca me han explicado qué es el PIB, ¿yo qué me voy a meter con ese tema si ese tema es de economía? Paila, pues nos tocó aprender, porque eso es lo que la gente tiene que saber. Cuando se pelean los salarios a comienzos de año y se discute ¿qué es lo que debería haber en un salario mínimo de una persona que por ese porcentaje de crecimiento se rige el resto de crecimientos a nivel de ingreso en Colombia? Nosotros no deberíamos quedarnos en la discusión eterna todos los años hablando de qué es lo que por ejemplo, implica establecer el salario mínimo de acuerdo a las, ¿cómo se llaman estas? A las centrales obreras, todas las veces con lo mismo. Ahí sí es cierto que aparece Box Bunny en la pantalla preguntando, ¿qué hay de nuevo, viejo? Pues claro, ¿qué hay de nuevo? Otras visiones, otros planteamientos que hagan los comunicadores, pero planteamientos que vienen de la cabeza, planteamientos que vienen de una revolución social que no es empuñar un arma, es un planteamiento de una evolución para todos. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Es una información de qué dice el PIB, cómo fueron nuestros resultados, las empresas sí aguantan un aumento en esta condición, qué está pasando económicamente en el país. Eso a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Por eso es que nos quedamos en los comunicados de prensa. Por eso es que repetimos, ay, ¿qué pasó con el espectador? Uy, yo como tengo que escribir para emisora y UDC, pues muestra qué dijo el espectador, qué dijo el tiempo, y entonces vuelvo y digo con otras palabras lo que dijeron el espectador y el tiempo. Eso no es ser comunicador. Eso no es ser facilitador de un proceso de entendimiento. Eso va más allá. Va a que nos untemos de economía, a que entendamos cómo funciona para no estar dando todas las veces la noticia desde los mismos ángulos. Que no se reunieron, que se levantaron de la mesa, que las centrales obreras no están de acuerdo, que los partidos de oposición del gobierno, ay, otra vez con lo mismo, que es que si ellos estuvieran en el gobierno, las cifras serían diferentes. Sí, ¿cómo serían diferentes? A ver, muéstrame a nivel de fondo qué hay en tus planteamientos sobre un manejo de la economía. ¿Cómo vas a hacer para que tengamos mejor conectividad? ¿Cómo vas a hacer para que mejoremos sin lesionar la economía de las empresas, el salario mínimo de la gente? ¿Cómo vamos a hacer para que toda la gente coma? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente salga de la pobreza? Ustedes ven que esas son las discusiones a nivel de comunicador y de periodista cada vez que hay una contienda electoral. No, eso no es, es la nata, es por acá encimita, por aquí donde ustedes han dejado alguna vez una sopita que de alguna manera ha tenido un hueso carnudito allá adentro haciéndose de sopa y la dejan enfriar, arriba, ¿qué es lo que queda? Alguien que me cuente cuando esa sopa se enfría y uno no se la tomó toda, ¿qué quedó? Pues la nata, ¿no? ¿Una qué? No, pues la nata más con la leche, eso es como una especie, un espesor. Como una natica de grasa, una capita. Y ahí no está la sustancia. En la olla, la sustancia está abajo decantadita. Entonces, si uno tuviera una olla transparente, vería la sustancia abajo, sin grasa, un reguero de agua arriba y arriba la capa gruesa de la grasa. El comunicador y el periodista del hoy, del de todos los días, se queda nadando entre esa capa densa de grasa. No, el nutriente está allá abajo. Entonces nos vamos a acostumbrar a llegar a la sustancia de las cosas. ¿Es un pacto? ¿Sí o no? ¿Que vamos a llegar a buscar el fondo? Ay, no, ¿qué es esto? Ninguno me contesta. ¿Es un pacto al que vamos a llegar? Niños, se fueron. Hoy vamos a hacer un pacto. Me va a tocar empezar a